Buenos días, doctor. Nosotros somos la firma de abogados González y Aguilar, representantes legales de la empresa multinacional de telecomunicaciones XSC. Ante todo, darle muchas gracias, ¿no?, por la confianza que depositan en nosotros. Primeramente les voy a dar una breve explicación acerca de lo que es la consulta previa, el principio de prevención y lo que es el derecho a la información. Bueno, lo que es la consulta previa, podemos mencionar que es uno de los mecanismos de participación de las comunidades y pueblos indígenas que se encuentra reconocida en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, el bloque de constitucionalidad, la aplicación preferente de los derechos humanos más favorables y la cláusula abierta de los derechos indígenas, que son los medios que brindan la protección y tutela a las comunidades indígenas en nuestro territorio, y la puesta en marcha de políticas públicas para su defensa y aplicación. También podemos decir que la consulta previa, al ser un mecanismo de participación de los pueblos indígenas, es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público, especial y obligatorio que debe realizarse previamente mediante vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa o algún proyecto público o privado o legislativo susceptible de afectar directamente las formas de vida de los pueblos indígenas en sus aspectos territoriales, ambientales, culturales y sociales, económicos, de salud y otros aspectos también, ¿no? Que incidan en su integridad étnica. La identificación de la problemática van a ser de la necesidad de conocer los componentes sustanciales de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran incluidos en el marco de constitucionalidad del Estado plurinacional. También debemos decir que mediante esto se debe proteger lo que son los derechos civiles, políticos y colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la autodeterminación, que es el fundamento de la libertad y la autonomía de los pueblos, tanto de carácter individual como también colectivo. Bueno, voy a pasar también a darles una explicación acerca de lo que es el principio de prevención, donde en acá implica considerar y analizar el contexto económico, político, jurídico, social y cultural del país o la nación. Esta variante delimita la acción de intereses, prioridades, que los agentes o representantes de la ciudadanía ejecuten proyectos o políticas públicas, ¿no? Y por último, darles una breve explicación de lo que es la información, el derecho a la información, donde les voy a mencionar lo que es la ley 28.16.8 en su artículo 4, donde nos habla del derecho a la información y nos dice que se reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia, ¿no? Y también mencionar a lo que es nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 107, donde nos menciona que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión, información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa, ¿no? Sin más que decirles, le voy a pasar la palabra al licenciado Alejandro Aguilar. Entre ellos el derecho a la autodeterminación, que es el fundamento de la libertad y la autonomía de los pueblos, tanto de carácter individual como también colectivo. Bueno, voy a pasar también a darles una explicación acerca de lo que es el principio de prevención, donde en acá implica considerar y analizar el contexto económico, político, jurídico, social y cultural del país o la nación. Esta variante delimita la acción de intereses, prioridades, que los agentes o representantes de la ciudadanía ejecuten proyectos o políticas públicas, ¿no? Y por último, darles una breve explicación de lo que es la información, el derecho a la información, donde les voy a mencionar lo que es la ley 28.16.8 en su artículo 4, donde nos habla del derecho a la información y nos dice que se reconoce el derecho
de acceso a la información a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia, ¿no? Y también mencionar a lo que es nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 107, donde nos menciona que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión, información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa, ¿no? Sin más que decirles, le voy a pasar la palabra al licenciado Alejandro Aguilar. Buenas tardes, señores de la empresa XCS. Nosotros, como sus abogados, ya les planteamos todos los conceptos acerca de los temas que vamos a abordar para la táctica de negociación que en este caso vamos a llevar y que a continuación se los voy a explicar. En primer lugar, se tiene que establecer una reunión con la Organización Territorial de Base, la OTB, y el señor Julián Garandillas, que era el propietario que es el propietario del terreno en el que se estaba instalando la antena. Se llega a establecer una propuesta metodológica para la continuidad con el proyecto de la antena de telecomunicaciones. Pero este enfoque nuevo acerca de la problemática tiene que tener sus bases en los valores e intereses de la población de Tiquipaya, de Cochabamba. Se tienen que establecer unas reuniones en bases a que nos tiene que intermediar una empresa o una organización del Estado, en este caso la ATT, la organización encargada de las telecomunicaciones en Bolivia. Se tiene que encontrar la mejor solución con dicha organización en primera instancia para luego poder comunicar al OTB de Tiquipaya, empezando por una disculpa por haber omitido la consulta previa que se señala que es antes, ¿no? Se tiene que proponer un programa donde los agentes del gobierno ATT sean el catalizador entre las dos partes para poder dar a conocer la desinformación que se llega a generar en cuanto al peligro de esas antenas. Así también reiterar los derechos de los ciudadanos de Bolivia para poder vivir en espacios dignos y fuera del peligro en cuanto a estas nuevas tecnologías. Todo esto está normado en la Ley 164, Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación. En el artículo 54 establece que los derechos de los usuarios y de usuarios es de recibir servicios que no causen daños a la salud y al medio ambiente. En este marco se les establece a toda la población de Tiquipaya o a su OTB, que son sus representantes, que esto va a ser para promover el desarrollo, no sería en perjuicio a su salud. eh, Así también, en conjunción con la ATT, bajo el principio de precaución, se puede llegar a establecer que esta antena está alejada de la población, solo está en la propiedad del señor Garandillas, consolidando un nuevo contrato con él y resarcir los daños y perjuicios que podría haber sentido, ¿no?, a lo largo de este tiempo. También otro punto que se podría abordar dentro de esa reunión es el derecho a la información. No debe ser vulnerado para la población. El gobierno, a través de su organización, la ATT, podemos influir en la población y demostrar así que habrá más beneficios que perjuicios dentro de lo que podría llegar esta relación entre OXS y Tiquipay. También, como otro punto, se puede llegar a establecer una indemnización, ¿no?, hacia las personas que viven cerca de esta antena, que podrían llegar a sentirse afectadas. De todas formas, se puede establecer que esta antena no está cerca de hospitales o de centros educativos, que serían, digamos, bajo el principio de precaución, el poder resguardarlos. Sin embargo, los posibles afectados pueden ser beneficiantes de esta indemnización pequeña, que puede llegar a los $50 al mes. También con respaldo se llegaría a establecer cuáles son los que percibirían este monto. Como otro punto, el señor Garandillas dejó como garantía el mismo lote, que al incumplir el contrato llegaría a establecerse como propiedad de la compañía XS, ya que está dentro del contrato una cláusula de esa, como su garantía propia. Bien, en primer lugar queremos hacerlo esto de la manera más rápida, eficaz y eficiente posible, así que tenemos que actuar de la forma, como le digo, más rápida, así que ya estamos entablando conversaciones con la ATT para poder
llegar a un acuerdo con esta organización del Estado y así poder dirigirnos al municipio de Tequipaya y poder encontrar una solución entre todos, ya llevando este paso adelante. Una vez más, gracias por confiar en nosotros y me despido.